vamos a ver sobre una nueva revelación, pero hemos estado hablando de reparar cortocircuitos, de interpretar las escrituras y ver salvación en todas ellas. Y por supuesto, el aspecto de la búsqueda de Dios a solas. Me estaba cambiando cuando Boris estaba hablando acerca de las metas de este año. Quiero decirle que el otro año vamos a seguir con el tema de las metas. De hecho, si usted logró ver el boletín que se entregó, se da cuenta que le vamos a llamar el año del crecimiento personal, y queremos enfocarnos en ser una iglesia más y más, cada vez enfocada al logro, con actividades. Así que yo lo quiero desafiar, pero en medio de todo esto, quien no hace un alto y se dedica a pensar, no sabe para dónde va. Yo le invito a usted a hacer un alto. Por ejemplo, puede hacer un alto cada día y pensar. Puede hacer un alto para respirar, como nos enseñaba Andrea en la bienvenida. Es importante hacer un alto, y hoy hagamos un alto para conectar con Dios. Quiero decirle que hoy vamos a hablar de un tema de revelación, cómo Dios reveló a sus discípulos. Mi punto de partida será que la relación que usted llegue a tener con Dios será limitada por la revelación que usted tenga de Dios. Lo voy a decir otra vez. No podemos tener una relación con Dios más allá de lo que conozcamos sus atributos, de lo que lo conozcamos. Cuando usted se casó, cuando usted conoce amigos, los va conociendo poco a poco, y en eso es que el nivel de conexión se multiplica. Pues con Dios es lo mismo. Pero a Dios tenemos que buscarle para que Él se revele para nosotros. Y vamos a verlo. Hay una historia en la Biblia que la han mal llamado la transfiguración. Digo, la han mal llamado porque no fue la Biblia la que la llama. La Biblia no dice la transfiguración. La Biblia dice que se transformó, pero la transfiguración a nosotros no nos dice mayor cosa, no nos ayuda. ¿Qué es transfigurarse? Uno se queda algo así medio trabado. Cambió de figura, se mutó. ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando nosotros observamos esta historia, ya vamos a leer en dónde está, nos vamos a dar cuenta que Jesús toma a un grupo de discípulos, a 3 de ellos para ser específicos. Ahora, él tenía 12 personas con quien él era íntimo, tenía muchísimos seguidores, tenía un círculo muy amplio, él era conocido en todo Israel, y dice que la gente lo seguía. Luego tenía un círculo un poquito más cerrado de 120 personas con quienes él compartió. Ese círculo empezó en un círculo de 70 personas con quienes Jesús estuvo compartiendo. Pero su círculo más cerrado era de 12 personas. 12 personas, sus 12 discípulos originales, que luego se convirtieron en sus apóstoles. Pero de estos apóstoles había 3 de ellos. 3 de ellos a los cuales él deseaba revelarse de una manera. Ahora, imagínese usted lo que habrá sido vivir con Jesús día a día, ver cómo dormía, ver cómo comía, ver cómo hacía chistes. Yo estoy seguro que Jesús hacía chistes. A veces lo vemos solo, oh, aleluya, pero no, el Señor él se reía, él lloraba, él fue humano, Y ellos lo han visto, y han visto cuando él se molesta, cuando él se turba, han visto muchos aspectos. Pero Dios entiende que es tiempo de que ellos lo vean de una nueva forma.
Yo creo que por eso esta historia de la transfiguración se quedó en la Biblia, para que nosotros en algún momento nos tengamos a pensar y paremos del día a día y pensemos cómo podemos hacer para tener una mejor relación con Dios, una revelación distinta. El mundo no quiere una revelación de Dios. El mundo y muchos de nosotros quizás queremos que Dios nos ayude, nos bendiga, nos apoye en nuestras metas, nos sane, nos prospere, etcétera, etcétera. Pero eso es el resultado de ir quitándole capas a lo que nosotros percibimos de Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Entonces, para mí es muy interesante que nosotros veamos esta historia. Hacia el final de su ministerio, Jesús se fue a estacionar al sur de Israel. Las últimas 2-3 semanas puedo pensar o interpretar que el Señor se fue a Judea. Ahora, la mayor parte de su ministerio Él la invierte en el norte de Israel. Pero cuando ya se acerca el momento, Él sabe que debe de morir en Jerusalén. Entonces Él se va a Jerusalén. Y si usted lee la Biblia y con una mente inquisidora se va a dar cuenta, o inquisitiva, se va a dar cuenta que Jesús nunca durmió en Jerusalén, sino que iba todos los días y por las noches Él iba a dormir a Betania. Él no compartía. Es más, alguna vez se paró y vio a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Y él amaba, tenía dejémonos de cuentos, hermano. Jerusalén es la ciudad favorita de Dios. Así de fácil, aunque no nos guste. Yo pensé que era Misco, pero pues no es Misco. No es Misco. Dios sí tiene una ciudad donde Él quiere gobernar, desde donde Él va a gobernar, ¿verdad? Sin embargo, el sacerdocio estaba tan corrompido, pero tan corrupto, que él no estaba a gusto allí. Entonces él se iba a dormir a Betania. Pero una vez él estaba buscando una intimidad con Dios y toma a Pedro, Juan y Jacobo, el hermano de Juan. Y entonces yo quiero empezar la enseñanza haciéndole preguntas a usted, para que usted vaya tomando sus deducciones. ¿Por qué no se llevó a los 12? No le hubiera costado nada. ¿Por qué se llevó a 3? ¿Verdad? ¿Por qué él hizo acepción de personas aparentemente hizo acepción de personas ahí? ¿Por qué él no fue una cuestión de estos son mi grupo más cercano? ¿Por qué se llevó a 3? Yo no sé, saque usted sus propias deducciones. La deducción que yo tomé, que es mía, de mi propiedad, es que a lo mejor Pedro, Juan y Jacobo tenían una disposición distinta. Pero el texto dice lo siguiente, Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después de haber llegado a Jerusalén, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Cómo se habrán sentido los otros 9? Y los llevó a una montaña alta. Jesús tenía algo con las montañas, hermanos. Jesús tenía algo con estar a solas. Estoy enterado que hay una costumbre entre los judíos espirituales. Se acuestan a dormir, y eso es una costumbre que tiene más de 3000 años. Y seguramente nuestro Señor la practicaba. Se acuestan a dormir tipo 8, 9 de la noche, y a la 1, 2 de la mañana se levantan a orar y oran 2-3 horas, fíjese. Interesante. Y eso es muy fácil de interpretarlo en la prédica de la escritura que vimos la semana pasada. Dice, a la medianoche, como a las 3 de la mañana, dice, Jesús los fue a tratar de alcanzar. Pero la cosa es que se los llevó a una montaña para estar a solas. Para estar a solas. Eso me inquieta. Mientras estos 3 observaban, la apariencia de Jesús se transformó. Su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Ningún blanqueador terrenal jamás podría lograr. Por favor, yo quiero que usted se imagine
¿Qué habrá significado estar allí? Por favor, este día yo quiero que usted cobre el lugar de Pedro, de Juan, de Jacobo, de quien más le guste, y piense qué habrá significado. Esta gente que está acostumbrada a ver a Dios, de repente lo ven de una manera más extraordinaria. Si sigue leyendo el texto, usted va a darse cuenta que Pedro, que era algo bocón, no supo cómo responder. Señor, hagamos una casa, hagamos un chalet, hagamos algo, Señor. Y el Señor solo lo oye porque Él se está revelando de una manera. Es algo impresionante. Ahora, en la Biblia no es la primera vez que esto sucede. Han habido situaciones en el Antiguo Testamento donde ha sucedido. Por ejemplo, le sucedió a Moisés. Moisés tenía que taparse la cara para hablar con la gente, porque su rostro irradiaba luz. Así que no es la primera vez que está pasando algo, pero todas estas cosas son señales y denotan una cercanía a Dios. ¿Qué fue lo que realmente pasó en ese lugar? Ellos recibieron una dosis nueva de la santidad de Dios, del poder de Dios. Ellos recibieron una nueva revelación. Queridos hermanos, nuestros hábitos y nuestras costumbres realmente determinan quiénes nosotros somos, pero a veces nos llegamos a acostumbrar incluso a las buenas cosas y las damos por sentado. A veces llegamos a pensar que Dios tiene la obligación de despertarnos al otro día y lo tomamos por sentado. A veces nos llegamos a acostumbrar a la salvación de Cristo y pensamos solamente en nuestro presente y caemos en ser mal agradecidos. Esta gente compartió con Jesús 3 años y pico, y ahora que lo ven así, ellos tienen una llamada de atención de nunca acostumbrarnos a ver a Dios como algo normal. No lo es. Él es sobrenatural, Él es todopoderoso. Y esa es una llamada de atención para nosotros en nuestra vida. No nos acostumbremos a todas las cosas, sino hagamos altos, detengámonos a pensar y abramos la expectativa de nuestro corazón para recibir una revelación continua de quién Dios es. Porque Dios quiere revelarse a tu vida de una forma distinta de cómo lo ha hecho hasta hoy. A veces nos centramos en los moldes. Déjame decirte que como Dios se ha revelado a tu vida en el pasado, no es quien realmente Dios es, porque a Dios no lo puedes comprender. Es tu propia interpretación de lo que Dios es. Si a veces tú lo sientes, gloria a Dios, pero cuando no lo sientas, a lo mejor vas a estar preocupado de que Dios no estuvo ahí. Y nada que ver. No es eso lo que está sucediendo, porque nuestra mente es finita y Dios es infinito. No lo podemos comprender. Lo único que podemos entender de Dios son sus atributos, pero conocer a Dios es imposible, porque ¿cómo se comprende lo incomprensible? Él está sobre todo. No hay una palabra, ni 1000 palabras, ni 1.000.000 de palabras que lo puedan llegar a describir en toda su grandeza, en todo su esplendor, ni siquiera en algo que Él es. Así cuando tú ves la Biblia, sus nombres son atributos para que tú y yo lo comprendamos. Y a veces nos llegamos a acostumbrar a la revelación que hemos tenido de Dios y pensamos que solo así es. Pero Dios quiere romper los moldes de nuestro corazón. Dios quiere romper los moldes que hemos puesto en nuestra mente para mejorar, para crecer, para conectar con Él, para tener su luz, para que tu vida sea mejor. Para que tu vida sea mejor. Ese es el punto de Dios. El versículo 4 dice, muy interesante. Por favor, léalo de una forma lenta, poniendo atención. Tal vez no lenta porque va a empezar no me refiero a eso, me refiero a poner atención. Después aparecieron Elías y Moisés. Tengo preguntas para usted. ¿Cómo habrá hecho Pedro para decir, ese es muy mucha? Ese es muy de plano. Déjeme decirle algo.
Sobre todo a los más jóvenes les cuesta esto. En el tiempo de Jesús no había Facebook. Yo sé que es difícil de aceptar. En el tiempo de Jesús ni siquiera habían celulares. En el tiempo de Jesús no se podían tomar selfies. ¿Cómo habrán hecho estos hombres para reconocer? Muy fácil. De plano después Jesús les hizo una... Miren, muchachos, ¿saben qué vieron? El barbudito era Moy, el otro chavo era Elías. Y entonces el que lo registró ya lo... Pero el punto es que nos tiene que llamar la atención. ¿Y no estaban muertos, pues? Bueno, interesante, uno muerto, Moisés. Elías nunca murió. La Biblia dice que Dios se lo llevó. Interesante, muy interesante. Y nosotros leemos, después aparecieron Elías, Moisés, comenzaron Jesús y Pedro, y nos perdemos todo el mensaje y nos perdemos las conexiones que Dios quiere que hagamos. ¿Quién era Elías? ¿Quién era Moisés? Elías tendría 800 años de haber desaparecido ahí y Moisés más de 1200 años de estar muerto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Será una casualidad? ¿Habrán resucitado? ¿Qué está pasando? Hermanos, hay un sinfín de lecciones ahí. Por ejemplo, el mundo espiritual es algo desconocido para nosotros. Por ejemplo, a veces alguien puede recibir una revelación de gente de la Biblia, pero no me quiero meter a eso y quiero dejarlo simple en dos conexiones. Dos conexiones quiero hacer. Número uno, Dios controla el mundo como a Él le place. A nosotros se nos dificulta creer más allá de lo que vemos, escuchamos o percibimos. Pero Dios controla el mundo. Y quienes creen en Él no mueren. No mueren. A veces lloramos por la gente que se va. Esta semana Facebook me recordó la partida de una viejita muy querida aquí. Estoy hablando de María Luisa. Y hay una foto ahí que está rondando donde ella está planchando una mi camisa en mi casa. Y me enterneció ver esa foto y pensar, ¿verdad? Y recordar y meditar. Pero tenía estas palabras también en cocimiento. Entonces yo, Señor, tú controlas el mundo, ella está contigo, ella no está muerta, está en una dimensión desconocida para mí. Pero y yo lo pensaba, ¿verdad? Y había muchas. Y a veces hablar de la muerte es como complicado. ¿Y qué está hablando, pastor? Bueno, es prohibido consultar a los muertos, ¿verdad? Pero Dios controla el mundo. Y la gente que parte con Él no muere. No muere. No muere. La otra conexión que quiero que haga conmigo es que hay un mensaje en todo lo que Dios hace. Si leemos, se dice que en la Biblia dice que ellos conversaron con Él, que tuvieron una relación, que registraron palabras. Probablemente Jesús al terminar les explica estas palabras, o probablemente ni Pedro ni Juan las escucharon. Pero el mensaje tiene que ver con quién ellos eran. ¿Quién era Moisés? Alguien ayúdeme. ¿Quién era Moisés? Libertador. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quién fue Moisés? Un barbudo. Profeta. Perdón, es que te vi hacer así y no oí. Un zancudo. Ok. Usted
va a encontrar a Moisés en el capítulo 2 de Éxodo. Y lo va a ver en todo Éxodo, en todo Levítico, en todo Números y en todo Deuteronomio. Moisés desarrolló durante 40 años un ministerio muy impresionante que lo llevó a ser el Mesías de su época, el Salvador del pueblo de Israel en Egipto. Y a Moisés se le conoce como el que registró las leyes de Dios. Pero es mucho más que eso. Porque Dios le reveló a Moisés incluso el Génesis. El Génesis lo registra y lo escribe Moisés después de haber pasado en la montaña del Sinaí. Eso lo puede ver usted en Éxodo 19 en adelante. Dios le reveló a Moisés el secreto de la creación del universo y Moisés lo escribe. Moisés representa lo que mal llamado en castellano le decimos la ley. Primero digo mal llamado porque la ley, la palabra original es la palabra Torah. Torah. Y Torah quiere decir instrucción. Lo que pasa es que la instrucción tiene algunos mandamientos, entonces por eso le llaman la ley. Pero Génesis 5 es Torah y no tiene un mandamiento. Cuando narra en el capítulo 37 de Génesis los problemas de la vida de José y sus hermanos, es Torah, pero no tiene ninguna ley, no tiene un mandamiento, pero es instrucción, es para instruirnos. Toda la Biblia está para instruirnos. Entonces Moisés representa el Pentateuco y Elías representa a los profetas. Ahora, tengo un problema con Elías. Elías nunca escribió un libro. Así que ahí debería haber estado Jeremías o Ezequiel. Ezequiel escribió un libro que yo a la fecha sigo sin entender. Así, ahí debería estar Isaías. Qué bonito el libro de Isaías. ¿Usted ha leído el libro de Isaías? Qué hermosas. Boris creo que fue el que dijo: ningún arma forjada contra... ¿Esa fue la que dijiste? No. Correrán y no se cansarán, caminarán. Eso está en Isaías. Es que un oído en en lo que está pasando acá y el ojo allá en ponerse la camisa y la corbata y todo. Sin embargo, pusieron a Elías. ¿Por qué Elías? Porque Elías no murió. Elías nunca murió. Entonces él representa todo lo demás de la Biblia. La Biblia en el Antiguo Testamento tiene 3 secciones. Quiero presentárselas. La primera es la sección de la instrucción, ley, Pentateuco, como usted quiera llamarle. Torah es su nombre original. Los escritos, que son todos los libros históricos. Ahora yo le estoy hablando de la Biblia que Jesús tenía. No le estoy hablando de la Biblia como nos la vendieron, por ejemplo, Scofield o los de Reina Valera o ellos que nos bendijeron mucho con su traducción. Pero yo estoy hablando de que esto, cuando a Jesús le enseñaron cómo estaba distribuida la Biblia, le enseñaron Torah, instrucción, los escritos, Ketuvim, y los profetas, Neviim. Entonces así lo aprendió Jesús. Así lo aprendió Jesús. Y en los escritos están Samuel, jueces, los reyes, incluso algunos libros como Esther. Y en los profetas, reyes están los profetas, porque habla de profetas. Y por supuesto está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones, Daniel, como las Abdías, unas Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo y Malaquías. Zacarías se me olvidó, perdón. Esa era la distribución de lo que al Señor le enseñaron. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con usted? Pastor, usted siempre nos da una prédica práctica. Aguánteme la casaca, ya voy llegando ahí. Pero usted tiene que conocer la teoría. Usted tiene que conocer la teoría. Entonces, cuando salen
Moisés y Elías. La revelación de Dios es: no menosprecien el Antiguo Testamento. No menosprecien el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni los cristianos de ¿cómo se llamaba? Antioquía, ellos nunca, ninguno de ellos tuvieron el Nuevo Testamento? La Biblia de todos ellos fue el Antiguo Testamento. De hecho, lo más antiguo que se tiene de los escritos del Nuevo Testamento es un fragmento de Lucas del siglo V, un fragmento. Por eso nuestra interpretación del Nuevo debe ser en base a lo que está enseñado ahí, para que sea sana. Si no, podemos hablar cosas que no son. Ok. Entonces, la Torah es la instrucción de vida, de cómo vivir en el mundo físico para llegar al cielo. Esos son los mandamientos. Los escritos nos narran aplicaciones de cómo la vivieron o cómo la desobedecieron. Y los profetas son la senda antigua del camino original que Dios espera de cada uno de nosotros. Es decir, vuélvanse a Dios. Vamos a terminar con un profeta la charla de hoy. Todavía no, cálmese. Pero eso es más o menos lo que Dios quiere. Ahora, ¿en qué me beneficia esto? Pastor, qué bonito el mensaje de hoy, pero yo quería algo práctico. Bueno, aquí le va. Aquí le va. Dios es bueno siempre. ¿Cuántos saben eso? Nunca Dios es malo. ¿Está bien? A lo mejor usted alguna vez culpó a Dios de cosas y dijo: no, Dios es malo. ¿Por qué me hiciste esto? He vivido situaciones difíciles en la vida, seguramente usted también. Y uno está tentado a decir: ¿por qué lo permites? Yo pensé que eras bueno, yo pensé que me amabas, yo pensé, etcétera, etcétera. No voy a entrar ahí. Pero la Biblia fue dada juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesús para rescatarnos. Esa mano de arriba que usted ve en las pantallas es la mano de Dios que sigue abierta para todas aquellas manos que quieran tomarla y salir de donde están. Es la mano de Dios. Dios siempre es bueno. Su intención siempre es salvar, siempre es bendecir, siempre es guardar, siempre es librar, aunque a veces no lo veamos. El hecho de que Jesús sea el propósito del Antiguo Testamento, como lo dice otra escritura, nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender que ese es el mensaje de su palabra, el mensaje de bendición, el mensaje de salvación. Por medio de Jesús, Dios nos pide poner adentro del corazón que Dios nos ama, que Dios nos quiere salvar, que Dios nos quiere bendecir, que Dios nos quiere restaurar. Por medio de Jesús, Dios nos pide que todo lo que tiene que ver con Dios, con la creación, con el mundo, deje de ser algo externo. Ah, qué bueno, Dios me ama, no importa, pero yo no lo veo, yo no lo siento. Por medio de Jesús, Dios nos pide que nosotros dejemos de pensar así, como que Él se hubiera olvidado de nosotros, como que Él no está con nosotros, como que Él no nos ama, como que Él nos dejó a nuestra suerte abandonados. Por medio de Jesús, Él nos pide que internemos a Dios ahora en nuestro corazón y que lo tengamos como una realidad. Y entonces la revelación que ocurrió en ese día, yo espero que ocurra acá también en tu vida. Y este es el punto del mensaje. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere salvar, Dios te quiere rescatar, Dios te quiere levantar. Es lo que Dios quiere. Y cuando pone a Jesús en medio
del Antiguo Testamento y aquellos están viéndolo así. Y lo que está pasando. Y Pedro reacciona como reacciona. No puede ser más que el dedo de Dios señalando y diciendo: Él es, crean en Él, tómenlo. Ahora, nosotros sí creemos en Jesús para salvación, así decimos, ¿verdad? Y entonces usted sabe que sabe, que sabe, que sabe, que sabe, que el día que cierre esos ojitos lindos por última vez, ¿qué va a pasar? El día que usted cierre sus ojos y estire el caite, ¿qué va a pasar? ¿Ahí se acabó todo? Por supuesto que no. ¿Qué va a pasar ese día? Va a abrir un mensajero de Dios y va a tomar su alma, que es una, y la va a conducir para que usted conozca cara a cara. No puedo ni describir a quién, pero me refiero a Él. Puedo imaginarme, dice la canción, cómo será rodeado de su gloria. O Marcos Vidal, solo déjame mirarte cara a cara. Marcos Vidal me gusta mucho porque dice que él va a pedir un espacio, solo a solas. Señor, dame 5 minutos a solas. O sea, el día que nosotros partamos de este mundo, ese es el mensaje cristiano, evangélico, ¿verdad? Si hemos creído en Jesús, si lo hemos confesado como nuestro Salvador, si hemos creído que Él es el mensajero de Dios, ese día nosotros nos vamos a ir con Él. ¿Cuántos creen eso? Levanten su mano bien alto. ¿Están seguros, verdad? Porque no vi a todos levantar las manos. Hay algunos que no están seguros. Sí, ese es el fundamento de lo que creemos. Esa es la base de nuestra creencia. Es solo que cuando hablamos de salvación pensamos que eso es todo. Pero la conexión que esta gente hizo es que en este momento ellos dijeron: Jesús es todo. Si hay hambre, ¿a quién hay que ir? ¿A quién hay que ir? Dígame usted, si hay hambre, cuando no haya papa. Usted sabe qué quiere decir papa, ¿verdad? No es papa la americana. Papa, billete, machuchaca, money. Santa, ¿cómo se dice en quiché dinero? Rají. Mire, se lo dije en varios lenguajes. Kesef en hebreo. Kesef. Lo que usted quiera. Jesús es la fuente de la plata. Cuando estemos malitos, cuando nos sintamos solitos, no importa, todo eso está en la salvación. Todo eso está en la salvación. Hermanos, ¿cómo es posible que tengamos a Jesús? Porque pensamos que lo tenemos en nuestro corazón, así creemos. Pensamos que lo tenemos en nuestro corazón y no aprovecharlo, no tomar ventaja del asunto que Él está con nosotros, que vive dentro de nosotros, que está representado por su Espíritu. ¿Cómo es eso que nosotros nos permitimos tener una vida de soledad? ¿Cómo es eso que nos permitimos tener una vida? No estoy hablando de atravesar pruebas, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de cómo nos sentimos, de que nos sentimos abatidos. Pero tenemos al Rey, al Creador del universo, tenemos la Torah dentro y nos sentimos desprotegidos y nos sentimos maltratados y nos sentimos. Yo no sé, póngale usted el adjetivo de cómo se ha sentido usted en la vida. ¿Cómo es posible vivir así cuando el autor y creador de la vida, del universo, camina a cada paso con nosotros y nos acompaña y va, y Él es el Rey de Reyes y Él tiene todo el poder del universo y Él está en usted? Yo pensé que se iba a parar en la silla y decir ¡uh! Porque eso es una buena noticia.
Esa es una buena noticia. El profeta Jeremías, ahora sí va a terminar, pero como en unos 20 minutos que me va a durar explicar esto. Profetizó acerca de ese día y dijo: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo compromiso con el pueblo de Israel y de Judá. Judá representa a los hijos de la carne. Israel representa a los hijos adoptivos. La palabra iglesia aparece en la traducción griega por primera vez en la Biblia en Éxodo capítulo 19. Pensamos que era Hechos capítulo 2, pero cuando tradujeron a la Biblia del hebreo al griego, la palabra eclesía, iglesia, aparece en el capítulo 19 cuando dice que Moisés se dirigió a la iglesia, en referencia al pueblo de Israel. Esos son nuestros pactos. No podemos separarlos. Esos son nuestros pactos. Los judíos hoy no quieren nada que ver con Jesús, porque les hemos presentado un Jesús muy griego y los hemos matado en el nombre de Jesús. De verdad, literalmente. No lo olvidan. Así como usted no va a olvidar el año viejo, ellos no lo olvidan. Israel representa a los hijos que se perdieron cuando en el año 720 antes de Cristo el emperador asirio invade Israel y toma 10 tribus y las masacra y las dispersa por todos lados. El imperio asirio, tenía una costumbre. Ellos llegaban, conquistaban, y luego cuando estaban listos agarraban a una nación entera y la movían a otro lugar. Y luego llegaban a otra tribu, a otro pueblo, a otra ciudad, y la movían a otro lugar. Y la movían a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar. Así que Israel se desperdigó por todo el mundo, por todo el mundo. Eso representa a la iglesia. Ese es el pacto que Dios va a hacer. A ver, sigamos leyendo. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ese se refiere al compromiso que Dios estableció. No se refiere a la ley, se refiere al compromiso que Dios estableció en Éxodo capítulo 19 y 20, de que ellos iban a, 19 más que nada, ellos iban a ser fieles a Dios. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que yo los amé. ¿Quiénes lo rompieron? Los judíos y los israelitas, los que después fueron desperdigados. A pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Por supuesto que el pacto se rompió por cómo vivimos. Eso lo escribí yo. Híjole, no me pareció. No me pareció el 33. De plano no lo pegué. Pero si usted abre su Biblia, abra su Biblia en Jeremías, que no va a estar ahí, 31, capítulo 31, versículo 33. Con eso vamos a terminar. Nada más déme chance que yo abra la mía. Jeremías fue un profeta que vivió en carne propia la conquista. Y entonces continúa diciendo así: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Sí? Aquí ya no dice los judíos, ya no dice Judá, dice con la casa de Israel. ¿A quién se está refiriendo? A los que estaban esparcidos entre las naciones, que se olvidaron de Dios.
y que la única forma de recuperarlos era por medio de Jesús. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A esa persona que usted ve en el espejo todos los días. A él se está refiriendo, a ella se está refiriendo. Y sigue diciendo: pondré mi instrucción dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿No es cierto, mis queridos hermanos, que vivimos en un mundo tentado y no tenemos entendimiento de esto todavía? Hoy en día el dinero sigue siendo nuestro Dios. Nos acostamos pensando en Él, nos levantamos pensando en Él y pensamos: ¿por qué no lo tenemos? ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios está dentro. Hoy en día la enfermedad sigue siendo: me siento mal, me siento así. Hoy en día la depresión sigue siendo Dios. Estoy triste, y la ira, estoy enojado, y ahí está Dios. Pero hoy en día tenemos tantos dioses. Ya me tragué otro mosquito, pero no. Y la promesa es: yo seré su Dios, yo seré su Dios, yo seré su Dios. Hermano mío, tienes que hablarle a Dios para arreglar tu vida, toda tu vida. Allí está dentro. El versículo sigue diciendo: ya nadie enseñará a su hermano. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios está dentro. No es que no necesitemos prédicas y que otras personas nos enseñen. No está hablando de eso. Lo que está diciendo es que tú tienes a Dios dentro de ti, pero tienes que soltar todos los demás dioses que hay dentro. Todas las demás cosas que continuamente estás pensando y que te preocupan y que te entristecen y que te enojan y que te ponen así, te ponen así, y tú ya no sabes ni qué hacer con esas cosas. Esa es la revelación. Esa es la revelación. La revelación es que la Biblia que nos fue dada, que es algo externo, es la palabra con la cual Dios se plantó a crear el universo y a decir: sea la luz, y la luz fue, y haya esto y eso hubo, y los grandes milagros, y está ahí como partir el mar. Cuando necesites partir el mar, ahí está en la Biblia cómo hacerlo. Éxodo 14, lo puedes leer después en tu casa. Y si necesitas hacer descender pan del cielo, ahí está en la Biblia cómo hacerlo. Pero todo eso es externo. El punto es que Jesús era la forma de cómo internar lo que estaba afuera, internarlo para que esté adentro y para que tú te conviertas en la mujer o en el hombre más poderoso de la tierra. Porque nuestro Dios es todopoderoso, pero aquel en que cree en el Dios todopoderoso, Él mismo se convierte en todopoderoso. Ahora no basta solo con creer y decir: sí, yo sé que así es. Tienes que llevarlo a la práctica, tienes que llevarlo a la vida. Y esa es la revelación. Y por eso Pedro y Juan están viendo ahí, y cómo Moisés y Elías están ahí, Jesús está en medio, y están diciendo: Él es. Y luego viene el Espíritu Santo y nos dice: ya es Él, pero ya no está afuera, está dentro. Dios está dentro. Si tú conectaras eso, tendrías la capacidad de partir el mar rojo, de hacer descender maná. Había una canción muy espiritual de Plaza Sésamo: maná, maná, patipi, tipi. ¿Se acuerdan los de mi edad? Una bendición. Dicen todos: ¿qué me importa? Si tú creyeras esto, si tú trabajaras en esto, porque no es así como: voy a creer en eso, a partir de ahora yo soy. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo al trabajo diario de acercarte a Dios, de sacar la idolatría de la mente. Porque hay mucha idolatría, porque hay otras prioridades, porque hay otros dioses. Es un trabajo de hacer arrecho. Una vez le dije allá en Colombia a alguien que es arrecho, y que ese arrecho es un insulto allá. Y ya me lo habían advertido, pero yo por molestar lo dije. Para decir: mi tía arrecho es una persona arrecha, le dije.
Sí, lo que pasa es que hay que trabajar. Lo que pasa es que tienes que trabajar en la incredulidad. Lo que pasa es que tienes que ver al Mesías todos los días, apartarle un tiempo, trabajar, trabajar. Lo que pasa es que tienes que aprender a controlar. Dice la Biblia, la mujer sujeta, dice. Y yo le agrego, la mujer sujeta, sujeta, sujeta. Y el hombre también. Lo que pasa es que hay que aprender a trabajar esto. Lo que pasa es que hay que dejar de poner la confianza en hombres, en esto, y hay que ponerla en Dios. Y eso es todo un trabajo. Esta es la tarea de toda la vida. Pero ese es el punto. Esa era la revelación. La revelación es que el poder no está afuera. El poder está adentro. Para el que lo quiera, ahí está.